En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE. Con UTE podés acceder a las siguientes promociones en salas y espacios culturales. Cuarto intermedio, guía práctica para audiencias de lesa humanidad, 50% de descuento para afiliados UTE. Salamanca, 15% de descuento para afiliados UTE. Cuerpo trunco, entradas 3.000 pesos para afiliados UTE. Beneficios Cultura UTE. El Semanario, el magazine periodístico de la semana. Educación, política, cultura, arte, deportes, actualidad y buena música. Sábados, de 17 a 19 horas, con la conducción de Alejandro Ferré y Luis Reta, por Radio UTE, aire de escuela. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. En la Casa del Boxeador Argentina tenemos la matrícula bonificada y el 20% de descuento en la cuota mensual. Informes al 4953-1810 de lunes a viernes de 14 a 19 o por mail a casadelboxeador@gmail.com. Las escuelas hacen radio. Radio UTE hace escuela. Aquí comienza Cultura en Ronda. Las comunidades de los institutos de cultura de la ciudad de Buenos Aires comparten sus prácticas artísticas y tareas pedagógicas. En Radio UTE. Muy buenas tardes. Esto es Frecuencia Piazzolla, el programa del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla de la ciudad de Buenos Aires, y es parte de esta ronda de institutos de cultura que es Cultura en Ronda. Hoy entonces con Frecuencia Piazzolla. En la producción de este programa es el equipo de delegados y delegadas del Conservatorio Piazzolla. En la operación técnica agradecemos a Claudio Canullán. En la conducción mi compañero Javier Mazzocoli y mi nombre es Marina Lupi. Hoy los invitados, las invitadas, les invitades, la profesora María del Carmen Calleja, Maruja Calleja, y el profe Matías Bulgarelli. Antes de charlar con ellos, Javier nos va a contar, para quienes no conocen el conservatorio, les va a contar un poquito de qué se trata este conservatorio Astor Piazzolla. Hola a todas y a todos. Bueno, el Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla es una institución de enseñanza musical pública y gratuita y ofrece formación integral y profesional desde nivel inicial hasta el posgrado. Cubre una amplia variedad de instrumentos y áreas musicales, incluyendo composición y música contemporánea. Está abierto a estudiantes de todas las edades, desde niños y niñas hasta adultos. También organiza conciertos, ciclos de música, actividades extracurriculares y todo de carácter público y gratuito. Que no es poco, ¿eh? Todavía tenemos educación pública, gratuita y de calidad. Muy bienvenida Maruja, muy bienvenido Matías. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá en la radio de nuestro sindicato, y queremos charlar un poquito con ustedes de su función en el Conservatorio Piazzolla y, bueno, sus miradas con respecto a varios temas del conservatorio. Maruja, vos sos pianista. Yo soy pianista, pero en el Conservatorio Piazzolla, bueno, buenas tardes a los que estén escuchando. En el Conservatorio Piazzolla trabajo como profesora de piano, de ciclo medio. Ajá. Como bastante específico. Bien, bien. Profesora de piano. ¿Y Matías? Yo, bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí en esta casa, nuestra casa. Y sí, yo soy guitarrista y
y estoy dando clases de guitarra y de teoría musical, además de dirigir 2 de los ensambles de las prácticas grupales. Ajá. Eso es lo que hago. Estoy desde hace bastantes años y bueno, además de guitarrista hice la carrera de dirección de orquesta. Uh-huh. Entonces esa es la parte grupal que después me pude desarrollar en el conservatorio. Perfecto. En realidad es muy importante la formación de los músicos y profes para después poder volcar eso en las cátedras, en los ensambles. Maruja, vos hablaste de que sos en este momento profe de piano en ciclo medio. Exactamente. Para quienes no conocen, ¿en cuántos ciclos se divide la carrera? Bueno, la carrera de piano, digamos, tradicional, que la que yo formo parte, Uh-huh. En el Conservatorio Piazzolla tenía un ciclo que se llamaba inicial, intensivo inicial, que yo siempre les digo a los chicos que me hace acordar un poco al CBC de la UBA, porque Claro. es que entran todos y después de ahí, digamos que es como un periodo, era como un periodo de nivelación, Uh-huh. y ese ciclo se cerró y pasó a ser piano 1, digamos. En el caso de la carrera de piano, tienen piano de 1 a 4, que es el ciclo medio donde yo trabajo, que ahora incluye también ese ingreso, Ajá. y después pasan al ciclo superior, que son otros 4 años. Bueno, el problema, digamos, que se nos plantea es que en ese primer año hay una gran afluencia de gente que tiene muchos niveles diversos. Claro. Al no existir más ese momento que Claro, tan necesario, tan ¿no? necesario de que es nivelación. de nivelación, digamos que la nivelación se hace a lo largo de ese primer año. Claro. Y bueno, ahí uno, en ese sentido, uno tiene bastante libertad de poder agrupar a los alumnos de acuerdo a sus conocimientos previos o no, Claro. en ese primer año. Y bueno, ya que estamos hablando aquí en un lugar que se dedica a la tarea pedagógica, creo que una de las grandes falencias que uno encuentra en el ingresante de un conservatorio o incluso de la facultad es que tuvieron 6 años de un colegio secundario y muchos de ellos no tienen la más mínima formación musical. Claro. Y la han deseado tenerla. Claro. Y bueno, y yo creo que los conservatorios también tienen que hacer frente a una situación que podría no ser tal Uh-huh. si eso, a pesar de que forma parte de la currícula, digamos, se desarrollase como se desarrolla matemática o lengua o Claro. cualquier otra cosa. Sí. Entonces, bueno, el conservatorio recibe un montón de gente deseosa de formarse en la ejecución de un instrumento, o eventualmente ir a composición o Claro. a otra... Sí, cualquier especialidad. a cualquier especialidad y bueno, y uno tiene que tratar de, digamos, solventar esa situación que debería de alguna manera ser un poco más ágil. Sí. Realmente entran de cero. Entran de cero Claro. y bueno, a lo largo de tantos años, yo estoy cerca de jubilarme, así que hace muchos años que enseño. A lo largo de tantos años de estar al frente de alumnos veo que no importa qué colegio fueran, no importa claro. si eso es lo curioso, porque no importa si fueron a un colegio secundario desfavorecido o a un colegio de centro de Capital Federal, digamos que se producen analfabetos musicales. Claro. Entonces, Sí. los conservatorios o la UNA o la Universidad de las Artes recibe muchísima gente que quiere entrar dentro de la carrera musical y que se encuentra con que hubo muchos años donde podría haber hecho ese desarrollo. Para mí es una gran falencia del sistema educativo. Uh-huh. Entonces, bueno, después lo que le sucede es que en ese primer año de ingreso al conservatorio se encuentran personas que ahí se dan cuenta que no tienen ningún conocimiento, que el conocimiento es
accesible, y los profesores le ponen la mejor gana, Sí. pero que es arduo. Pero es un lenguaje complejo que hay que aprender. Exactamente. Y Sí. al mismo tiempo entra alguien que por ahí tomó clases particulares de 5 o 6 años antes, entonces bueno, ese primer año es bastante convulsionado, hasta que empieza a encauzarse un poco. Claro. Pero esa es mi posición con respecto al lenguaje, digamos, al lenguaje musical, ni siquiera a la ejecución de un instrumento, pero a la música como lenguaje. Sí. Y Matías, vos Sí, además tenés, o sea, das la materia, no sé cómo se llama, el lenguaje musical. Sí, doy teoría. Ah. Sí, coincido con lo que está diciendo la colega. Que sí, de hecho no lo había pensado, porque uno a veces piensa esto de, bueno, gente que tal vez pasó por otros. Yo estoy pensando, yo trabajé muchos años en los programas de orquesta de la ciudad. Ajá. Y de la provincia. En realidad yo trabajé en el de la provincia, pero conozco el de la ciudad. Y que tienen ya casi 30 años. Los chicos que vienen con esa formación que hicieron desde niños en orquestas, que ahora van al conservatorio, bueno, si bien no tienen digamos la conducta o el ordenamiento de contenidos tal cual los da el conservatorio, tienen una práctica Seguro. musical desde niños que les permite adaptarse. Bueno, y es verdad que claro, que en la escuela secundaria está la clave del otro ingreso, y sí nos interpela porque somos un profesorado, aparte de un conservatorio que forma artistas, formamos profesores, que son los profesores que están trabajando en los secundarios, o sea que habría que, entre otras revisiones que hay que hacer, esto es importante porque el nivel obligatorio tiene profesores que se han formado y que deberían acercar un poco estas herramientas que menciona Maruja para que después el ingreso no sea tan bueno, que sea como sea, ¿no? Pero digo que en la diversidad no se note que hubo una falencia en el secundario, ¿sí? Eso me parece que yo soy de la idea de que tendría que haber muchas escuelas de música. Totalmente. Claro, también, que hay unas cuantas en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, pero en general son, digamos, ofrecen las clases de música para chicos. Yo creo que tendría que haber, no hay escuelas de música públicas gratuitas para adultos, o por lo menos de los 18 en adelante, ¿no? Para mí es una ausencia tremenda en la ciudad. Entonces, todo adulto que quiere ver, probar, va al conservatorio. Y no todos quieren hacer una carrera con el nivel que el conservatorio ofrece. Entonces, para mí eso es una falta realmente grande, que nunca las hubo. No sé si alguna vez las hubo en la ciudad de Buenos Aires. Yo voy por ahí, digamos. Además del tema de los colegios, ¿no? No estoy negando eso, ¿eh? Sí. Pero creo que es algo, por lo menos lo hemos visto muchísimo en el aula. Mucha gente que viene no con la idea de hacer una carrera, sino de, bueno, aprender un poco para hacer otra cosa, algo mejor lo que ya hace. Y no quieren una carrera, y no tienen dónde ir. Algo más vocacional, digamos. Y sí, no, y sí. No tan... Y sí. Sí, es algo que quizás los conservatorios podríamos plantearnos en el sentido del desarrollo de talleres, que sea algo más abierto a la comunidad y no que sea únicamente el ingreso al conservatorio para hacer, que debe existir, Sí, claro. Un músico que quiere hacer, como hemos hecho nosotros, todo desde los 10 años de recorrido hasta el ciclo superior, que es el tiempo natural, digamos, de desarrollo de un músico.
El tema es que también se mezcla con un montón de gente, que es lo que vos decís, Marina, que quiere decir, bueno, tengo una experiencia dentro de la música, tengo algo de la práctica de la música, pero no necesariamente circunscripto al tipo de programación que tiene tanto el Conservatorio Piazzolla como el Falla, como una formación profesional, digamos. Exacto. Y es verdad que hay talleres, los conservatorios tienen talleres y hay unos cuantos talleres que son abiertos a la comunidad. Sí. Pero quizás no son suficientes. Son maravillosos, pero quizás no son suficientes. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Porque aparte esto de lo que estamos hablando, en el fondo es qué lugar ocupa el conservatorio también porque digo, el conservatorio ofrece una formación muy particular, muy específica y realmente compleja, digamos, desde mucho punto de vista, pero también en un punto, los directivos de los institutos salieron a buscar alumnos también, porque también es cierto que las matrículas en ese contexto en el que probablemente nosotros estudiamos, se iba achicando, se iban acabando esa gente que pensaba en hacer una carrera de pianista, artista, y tal vez lo que buscan algunos jóvenes es ser profesores, o sea, tener una profesión como se estudia matemática o inglés, en el cual los profesores de instrumentos, sobre todo, tienen ahí un tema, a ver qué es lo que vienen a buscar. Y tal vez el lugar que ocupan las escuelas, estas escuelas que no existen todavía, o que tal vez nunca existan, hay que ver dónde se ubica el conservatorio, porque no es el mismo conservatorio que en el siglo pasado. Por supuesto. Los lugares en donde nos ubicábamos, el territorio es distinto. Y también por eso digo, así como digo esto, existen las orquestas escuelas que han transformado en 30 años el panorama de los ingresantes, porque antes no los chicos no venían en masa desde la provincia con un violín en la mano, ahora realmente eso existe y está buenísimo. Pero yo no sé cuántos de esos chicos y de los otros tienen, no sé, 4 horas por día para dedicarle al piano y no tienen que salir a trabajar, por ejemplo, o trabajan pero en un momento sí, en otro momento no. ¿Cuántas materias cursan? ¿Cuánto dedican al piano y cuánto le dedican a prácticas docentes? Es muy difícil el nivel del piano para lo que tienen que enseñar después en una primaria. Bueno, son discusiones interesantes. También con profesorados que tienen que ser más dinámicos, profesorados me refiero al profesorado de escuela obligatoria, por ejemplo, que tiene que dar respuestas rápidamente a los cambios de paradigma muy, muy pronto, y el conservatorio para cambiar una línea en un programa de guitarra o de piano parece un cónclave y que no se llega hasta después de mucho tiempo. Es un tema. Es interesante, apasionante. Muy interesante. Pero no cambia todo tan fácil. No, es bien complejo. Matías, vos nombraste el ensamble de guitarras, ¿sí? Contanos un poquito. El ensamble es un proyecto que arrancó un poco con la mirada de Susana Durán, una exdirectora ya fallecida, que fue el espíritu un poco del Conservatorio Piazzolla desde su fundación, y Néstor Smith, obviamente, que fue el primer director, que empezaron a ampliar el horizonte de los ensambles y de las agrupaciones para que los chicos pudieran tener una práctica profesional de tocar, digamos, pero que no estuviera vinculada solamente a su desempeño solista, en este caso la guitarra, que es muy solista, porque para tocar solista la guitarra o el piano tenés que tener un repertorio grande, unas obras. La agrupación permitía una salida a mitad de año, 2 veces por año, en lugares diversos, tocando repertorios populares, académicos. Y con ese espíritu, en ese momento se fundaron muchos ensambles. Creo que fue hace ya como 10 años, pero primero estaba la orquesta, el coro y el ensamble de percusión, y a partir de un momento empezaron a aparecer el ensamble de violonchelos, el de flautas dulces, otros, y el de guitarras, entre esos otros que coordinamos con Nicolás Hoyos, profesor Nicolás Hoyos, gran guitarrista y profesor del conservatorio.
Y bueno, ahí tenemos a los guitarristas que como nosotros nos gusta tocar en grupo y podemos darnos esta posibilidad de hacer conciertos seguidos, de tener a los chicos en situación de concierto 3, 4, 10 veces en el año, en diferentes lugares, con diferentes situaciones, con sonido, sin sonido, sí, eso es bárbaro. Con experiencias que tratamos de capitalizar, las malas, las buenas, las que nos pusimos nerviosos, las que nos fue bárbaro, las que iba gente, las que no iba gente. La situación del músico, nosotros le decimos en territorio, que no esté en su cuarto tocando con una trila de guitarra y que eso sea su carrera, sino que su carrera sea muchas más veces estar en un escenario. Aunque la dificultad de la pieza probablemente no sea la que él va a hacer como solista, ¿no? Porque claro, eso realmente claro, sí. Pero nos ayuda, una cosa ayuda a la otra. Creo. Seguro. Bueno, yo te quería hacer una consulta. Cuando trabajan con ensamble, ¿todas las guitarras van afinadas en lo mismo? ¿O digamos, trabajan con graves y agudos? Claro, en el caso de este ensamble hemos incorporado instrumentos más graves y más agudos. No en el caso de una de las obras que tal vez vayamos a escuchar, porque esa una obra de un colega que está escrita para 4 partes iguales. Sería como 4 violines o 4 guitarras iguales. Pero sí solemos usar una guitarra que está encordada con cuerdas más graves y una que está encordada con cuerdas más agudas, lo cual amplía un poco el espectro. Sería, exactamente. Y una guitarra más bajo. Claro. Entonces se logra una sonoridad ahí a los guitarristas les gusta mucho hacer cuartetos, dúos, tríos, ensambles. Pero en la época que yo estudiaba no había un dúo, si uno quería, se hacía un amigo. Pero también la grupalidad permite un montón de cosas, el intercambio, el compartir el momento, disfrutar, compartir el miedo que nos da salir a tocar juntos. Escuchar, es un ejercicio de diálogo increíble y de construcción colectiva que es muy necesario, muy importante, y se da en un contexto de disfrute y de algo que uno puede compartir. Incluso esto, ¿no? El temor, el nerviosismo, es muy importante. Sobre todo en carreras donde uno tiene una exposición como solista muy fuerte y que es una manera de transitar la música, pero no es la única. Y ellos, los estudiantes, probablemente hagan la carrera solistas y otros no, se dediquen a tocar en grupos, a acompañar, a hacer arreglos, a dirigir coros. Así que la grupalidad me parece una cosa importante. Perfecto. Vamos a ver un videíto del ensamble de guitarras en una obra de Sebastián Zambrana. Colega también. Sí, ¿no? Milonga Alecita.
Bravo. Gracias. Hermoso. Gracias. Hermoso. ¿Dónde fue eso, Matías? ¿Te Fue acordás? en el Parque Centenario, en el auditorio hermoso Bárbaro. que tiene ahí unos sonidos. Los chicos estaban deslumbrados por tener sus camarines, sus retornos, sus micrófonos, su escenario inmenso. Buenísimo, buenísimo. Hablábamos recién de tocar solo, de tocar con otros, lo colectivo. ¿Qué complejo con el piano, Maruja? Bueno, a ver, en mi vida Sí. personal, yo ya cuando era un adolescente sabía que quería tocar con otros. Por Mirá. eso yo tengo un Así recorrido de claro, en la música lo de cámara, tenías, así de claro. absolutamente claro. Entonces, para mí, yo creo que no solamente uno hace música de una manera diferente, Ujú. aprende mucho de sus colegas, aprende mucho con el que toca, y además, en el caso de los alumnos, construyen un sentido de comunidad. Sí. Nosotros nos conocemos del plan Ujú. niños, viste que yo siempre estoy en algún plan niños de algún conservatorio, porque además eso es otra historia. Yo creo que Sí, es eso ahí, es lo que hay que sí, fortalecer, es ahí, es sí. ensanchar. Y bueno, en los planes de niños, en los ciclos de niños, es como que está bastante naturalizado que se toque a cuatro manos el maestro con Ujú. el alumno, que hagamos dúos entre los chicos. Pero yo lo que encuentro es que yo antes pensaba que éramos los pianistas los que nos resistíamos a esa cosa comunitaria, que son el contrario de Claro. los guitarristas o de esos que le encanta tocar todos juntos, o un violinista, un chelista, que está acostumbrado Sí, a tocar sí. en un ensamble, un cuarteto de cuerdas. Pero no, veo que cuando yo les digo a mis alumnos, y hago, de hecho, ahora a fin de año tenemos un concierto que es solo cuatro manos, Ujú. que se entusiasman muchísimo. Creo que lo que decía Matías, de que los ayuda a vencer muchos temores de estar en el escenario y a sentirse parte de algo más grande que lo que hacen solos en el living de su casa. Nosotros en el living, no en la pieza, porque el piano siempre está en el living. Claro. Entonces es como que les da una idea diferente de la práctica musical. La disfrutan mucho, pero lo que yo veo que cuando uno propone, acá veo una crítica, a algún directivo, no en el caso de Marina, porque justo el otro día estuve hablando con ella, nuestra directora del conservatorio, estuve hablando de eso, de piano grupal. Cuando uno intenta hacer un taller de piano grupal, es como que dicen, eso es un delirio, porque ¿cuántos pianos vas a poner? Y sencillamente teniendo dos pianos, haciendo cuatro manos o seis manos, que hay una enorme cantidad de literatura. De hecho, yo tengo un proyecto escrito solo de autores argentinos y latinoamericanos, que espero algún día se desarrolle. ¿A seis manos? Seis manos, hay música a 8 manos también escrita, sí. editada, publicada. Y creo que es una... particularmente en Argentina, creo que es visto como algo de segunda clase. Cuando uno mira en nuestro mundillo profesional, digamos, ¿cuántos dúos de cuatro manos uno ve? No. No hay. Dúos de dos pianos es más difícil porque ya sabemos las dificultades de que haya dos pianos afinados sí. igual, del mismo nivel, etcétera, etcétera. Pero cuatro manos, y ahí uno se pregunta por qué si en la literatura de Schubert tenemos el pico de su producción pianística en la música de cuatro manos, ¿por qué no hay dúos que se dediquen a eso? ¿Por qué no hay una materia en el conservatorio? Sí. Y el pianista puede estar solo, yo siempre lo digo en chiste, pero digo, puede haber ido 4 años al ciclo de niños, no haber tocado nunca con otro, puede ir 4 años del TAP sin haber tocado con otros, y cuando llega a superior, de pronto tiene música de cámara 1 y hace 9 años que está tocando solo. Y eso es así. Entonces yo creo que esto que uno ve tan lindo de los ensambles de guitarras, de flautas, de varias cosas que hay en el conservatorio de grupales, sería muy lindo trasladarlo al piano. Porque además el piano tiene una problemática, que es que como nosotros no afinamos, uno puede tocar sin pensar en lo que está produciendo. Porque la acción está antes de la producción y después no puede modificar su producción. Entonces, creo que
podemos desarrollar algo como un poco disociado de lo que estamos produciendo. Entonces sería sumamente importante el trabajo grupal dentro del estudio del instrumento. Totalmente. La creación de una materia, pero como dice Matías, cambiar algo de un plan de estudio es muy complejo, pero de hecho en nuestros programas de piano existe la posibilidad de reemplazar una obra por una obra de 4 manos. Y se hace muy poco. Claro. Se hace muy poco. Yo trato de hacerlo con mis alumnos, incluso en los casos que veo que particularmente tienen bastante prevención a tocar, a pararse solos delante de un auditorio. Claro. El hecho ya de tocar con el maestro algo y después dejarlos solos, seguro, cambia muchísimo la actitud, el disfrute, es otro soporte. Es otra relajación también. Totalmente. Pero creo que es una cosa que no implicaría un gasto extra, digamos, y podría ser fácilmente desarrollable. Hay que empujarlo. Sí. Bueno, vamos a ver otro videíto, en este caso de justamente Maruca Gallega, que va a tocar Juan Sebastián Bach en música de cámara, como ella dijo, que es su norte desde los 15 años. Más o menos. Allí vamos. Qué belleza. Gracias. No, es una hermosísima sonata. Gracias. Contanos un poquito qué fue lo que escuchamos. Es una de las 6 sonatas de Bach. Uh-huh. En este caso la estaba tocando en mi barrio, básicamente, que es de Citibel, yo soy de La Plata. Y con José Bondar, que ha sido uno de los grandes violinistas de Argentina, que fue maestro mío de música de cámara. Y bueno, después
fui su asistente cuando él daba los cursos de música de cámara, y después hicimos algunos conciertos, y yo toco con violín desde hace 35 años, tengo un dúo actualmente con violín, con Ana Cristina Tarza, que es una violinista rumana que vive acá en Argentina. Y bueno, es un repertorio tan amplio y tan hermoso para hacer que... Precioso. Que realmente, además, bueno, el tema de la música de cámara es que cuando uno ya es un adulto y no va a clases como cuando uno tiene 20, 25 años, uno aprende de los colegas. Seguro. Aprende del intercambio, de la discusión sobre las obras, de la mirada que se tiene sobre una misma obra. Eso es impagable. Y eso yo creo que es de una riqueza, es una fuente de reflexión, ¿no es cierto? El ensayar con un colega. Sobre todo para los que estamos en el ámbito pedagógico, que siempre estamos tratando de dar. Y creo que uno también tiene que nutrirse de la opinión de otro, transversal, digamos. Y eso creo que se da en la música de cámara. Hermoso. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una tanda y volvemos con más Frecuencia Piazzolla. Radio UTE. Guardapolvos en el aire. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 20% de descuento en frutos secos en FAS Distribuidora. Pedido por WhatsApp al 11 6 971 2942. Todos los martes, 19 horas. La casta está en orden. La casa está en orden, oh. La casa está en orden, oh. Por Radio UTE. Aire de escuela. La casta está en orden. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Martes, 18 horas. Agenda Sindical, el noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. Radio UTE. La voz de la escuela pública. Esto es Cultura en Ronda, por Radio UTE, aire de escuela. Bueno, aquí volvimos y Javier nos va a contar alguna actividad, ¿no es cierto? Avisito. ¿Algún aviso del conservatorio? Bueno, se va a desarrollar la segunda edición de Territorios Sonoros. Y esto va a ser el viernes 30 del 5 a las 20 horas. Territorios Sonoros es una iniciativa en que se pasan ciclos de conciertos pensados para los estudiantes que hacen música más allá de lo que es el conservatorio, ¿no es cierto? En cada fecha se presentan bandas con distintos estudiantes del conservatorio y esta primera entrega va a estar por Qué Rock y Apotecma. Así que bueno, están invitados a partir de las 20 horas en el Conservatorio Astor Piazzolla, Sarmiento 3401, entrada libre y gratuita. Y también les queremos decir que el programa queda en la página del canal de YouTube de Radio UTE. Y que lo pueden ver ahí y también mandarnos saludos. Ahí la gente también, que está mirando también puede mandar saludos.
Sí, una vez que se termina de transmitir, queda ahí colgado en el canal, así que pueden ir a ver y escuchar. Bueno, repetimos, para quien se haya incorporado a escuchar recién, estamos en Frecuencia Piazzolla con la profe Maruja Callejas y el profe Matías Bulgarelli del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Y yo les quería preguntar, cuando ustedes comienzan el año, ¿cómo ven las expectativas de los alumnos que reciben? Me imagino que serán diferentes el que recién ingresa, el que ya lleva un trayecto, pero ¿cómo van viendo? Y también en cuanto a la diferencia de los tiempos, ¿no? Ya hace varios años que venimos dando en clase y entonces eso también vemos cómo se va modificando. Cuéntenme un poquito, Matías. Yo tengo este año tengo un curso de teoría 1 que me da mucho gusto tener, porque un poco lo que está diciendo Maruja, lo que dijo al comienzo acerca de este ingreso irrestricto que antes tenía un ciclo preparatorio y ahora no lo tiene. Bueno, tiene una disparidad, un caos inicial que de a poco se va acomodando con la dinámica propia de lo grupal y de lo que uno puede hacer como docente para ponerse al servicio de ese grupo, ¿no? A mí me pasa un poco eso. Yo soy más estoy más expectante de qué dinámica va a tomar qué forma va a tomar el grupo y de qué manera vamos a poder sacar el mayor provecho de la situación en la que estemos, ¿no? Y para eso hay que un poco tener paciencia, así como nosotros les pedimos a los alumnos que tengan paciencia y que confíen en el proceso, que a veces es muy arduo y que lleva muchos años de aprender un instrumento. También yo me pido paciencia a vos mismo para bueno, ver que el programa es una herramienta y hay que cumplirlo, obviamente, y lo vamos a cumplir y vamos a llegar y pero también una palabra que usó Maruja hace un rato y que me gustó mucho cuando la dijo, que es que vamos a disfrutar este proceso. Vamos a poner un montón de cuestiones que son muy íntimas, un esfuerzo, a veces nuestras inseguridades en el aprendizaje, cuando uno no le sale algo y que se frustra. Y entonces me parece que un proceso hay que llevarlo con mucho cuidado. Y bueno, los docentes tenemos esa herramienta para conducir ese proceso de un modo exitoso en el nivel pedagógico, ojalá, pero sobre todo que sea disfrutable y que los chicos puedan encontrar ahí su voz, y si no la encuentran y no es para ellos, o sienten que tampoco sientan que el conservatorio los expulsó, sino que se sientan incluidos. No quita eso que como decíamos, es un lenguaje que tiene cierta dificultad y que hay que estudiar y que hay que sentarse, hay que tener tiempo para hacerlo. Siendo sinceros con ellos y diciéndoles esto, que van a necesitar tiempo y ganas y una tolerancia a la frustración bastante grande. Creo que uno está siendo sincero y está diciéndole, pero no pasa nada, tenemos tiempo, tenemos herramientas, vamos a hacerlo, vamos a ir juntos con esto. Yo voy con esta predisposición, y siempre es un entusiasmo, creo que empezar un año y que venga un grupo y conocerlos, me parece que es súper lindo, digamos. Hermoso. Yo creo que lo que también les pasa cuando ingresan, en el caso de los ingresantes del conservatorio, que creo que se encuentran con una realidad que los interpela como nada antes. Porque aprender un instrumento, bueno, los que nos hemos dedicado a eso lo sabemos como si fuera el buen día, digamos. Pero no todo el mundo tiene idea de la cantidad de habilidades que uno tiene que desarrollar al mismo tiempo. Entonces, incluso nos pasa con gente que tiene otras profesiones, que, por ejemplo, me recuerdo una chica que me decía, pero yo estudié medicina, era médica. Sí.
y encontraba tanta dificultad. En este caso yo estaba como pianista y era una clase de canto, entonces en entender la técnica del canto, que le resultaba tan difícil, porque claro, cuando uno piensa, el músico y el alumno ingresante trabaja con el cuerpo. Entonces no solamente tiene que comprender un contenido, entenderlo, sino que lo tiene que pasar por el cuerpo. Y yo creo que, salvo que hayan ido a estudiar danza o a hacer un deporte así de manera sistemática, no ha habido nada hasta que no van a estudiar un instrumento que los haya convocado en tantos aspectos diferentes de su personalidad al mismo tiempo. Sí. Entonces es algo recurrente que uno escucha, pero profe, yo te entiendo lo que me decís, claro, pero no lo puedo hacer. Entonces, yo creo que, se encuentran con un mundo que puede ser fascinante, pero que puede ser complejo. Creo que, eso pasa sobre todo en el primer año, pero yo particularmente les cuento algo personal. Yo esta semana terminé el viernes tan contenta porque cuando llegué a mi casa conté así en una mesa familiar que había sentido que alumnos que tengo desde piano inicial intensivo, que están en cuarto año, se habían convertido en pianistas. Wow. Y esa cosa que no sucede todo el tiempo, pero que realmente yo los había observado como pianistas. Sí. Y digo, ¿cuánto esfuerzo hay detrás de eso? Desde los profesores, del alumno, de familias. Hay un dicho que dicen mucho en Estados Unidos que es, no lo quiero decir en inglés, pero como que toma un pueblo, que toma una comunidad de que algo se desarrolle. Sí. Y yo creo que yo eso lo vi este año, particularmente en esta última semana, porque claro, lo que vos nos preguntabas de cómo empezamos el año, se empieza de maneras muy diversas, porque los alumnos que son mis alumnos ya de antes, cuando dieron el examen en diciembre, yo ya les di el programa del año siguiente. Claro. Entonces, cuando ellos empiezan en marzo, ya leyeron, ya miraron, ya escucharon un montón de versiones en YouTube, ya tienen la obra. Tienen la obra como metida en el corazón, al menos, por ahí no en los dedos, pero ya está en su cabeza. Y los que rindieron en febrero, en marzo ya tienen su programa. Y hay una diferencia con el que ingresa. Claro. Pero cuando se empieza a producir esa cosa virtuosa de que pasan los años y de que sienten que pertenecen a una comunidad, eso es muy importante, muy importante. Es hermoso, realmente. Y también, como ya dijeron, también se estimula al alumnado a, buscar la forma de sacar esa música hacia afuera para compartirla con los públicos posibles. Es importante que los estudiantes también vean a sus maestros hacer eso. Totalmente. ¿No? Y por eso también elegimos algunos videitos donde estos profes, nuestros invitados de hoy, están tocando más allá de las cátedras. ¿No es cierto? Ya escuchamos a Maruja hace un ratito. Y ahora vamos a escuchar a Matías en un trío. Contanos un poquito. Bueno, en realidad eso fue en contexto de un homenaje al compositor Pepe Luna. También profesor ya fallecido hace 4 años, profesor del conservatorio y con quien yo tenía una relación muy particular porque fue un profesor que lo conocí en mi secundario. Y después de las casualidades de la vida es que estábamos trabajando en el mismo instituto. Y dentro de su producción, de sus obras, que él se dedicaba a la música popular, puntualmente hay una serie de sus piezas que son canciones con letra de Martín Broide, un poeta, amigo también. Cuando el conservatorio dio la posibilidad, creo que fue el año pasado, de hacer este homenaje, participaron muchos profesores
el ensamble también de música latinoamericana, pero muchos profes, me recuerdo Javier Bravo, Nicolás Hoyos, Walter Ujaldón, grandes maestros del conservatorio tocando algunas de las piezas de Pepe. Y después, bueno, presentamos los tríos, los dúos, y después por último las cosas de ensamble, como si fuera un panorama artístico de su producción. Y ese trío participa Connie Müller, que es una cantante con la cual Pepe trabajaba mucho, y Sofía Ercoleo, también exalumna del conservatorio. Bueno, se tomó la obra, que obviamente no está tan difundida aún, y bueno, es casi un inédito, Chacarera del Solitario. Buenísimo, vamos a ver entonces y escuchar un tramo de esta chacarera. Bravo. Bueno. Hermoso, ¿eh? Hermosísimo. Sí, muy linda versión. Muy linda. Bueno, Maruja, y contanos un poquito, nosotros habíamos encontrado un tanguito que habías hecho, Los Mareados. Sí, bueno, a mí me encanta tocar tango. A veces me da un poco de pudor porque digamos que no es mi formación no ha pasado por ahí, digamos. Pero lo hago porque sí, porque me gusta. Y bueno, y en el caso de lo que ustedes buscaron en mi canal de YouTube es con José, que es un amante de la música argentina. Entonces, bueno, hacemos los aires santiagueños. Ese mismo concierto se llama Los Aires Santiagueños. Hay López Buchardo, hay Piazzolla. Me gusta mucho la música argentina. Y me da mucho placer tocarla. Me encanta la música folclórica también. Así que bueno, eso es un arreglo de Rollero. De Rollero, que tiene Mimi Pinzón también, que está también en el sitio. Por eso lo tengo puesto en el canal de YouTube, porque realmente me encanta, es algo que disfruto mucho de hacer. Y es una hermosa versión, sí. Y es realmente muy lindo, realmente muy lindo. Bárbaro, lo vemos entonces y escuchamos.
Bravo. Gracias. Hermoso, hermoso. Bueno, ya estamos terminando este programa. Vamos a agradecer mucho, mucho, mucho a nuestra invitada, a nuestro invitado. Por favor. Gracias, Miles Maruja Calleja. Gracias, Matías A ustedes. Bulgarelli. No, gracias a ustedes. Acá con mi compañero Javier Mazzocoli. Y esto es Frecuencia Piazzolla. Nos acompañó en la operación técnica el maestrísimo Claudio Canullán. Y queremos agradecer a todo el equipo del Piazzolla que produce este programa, pero que no están al aire, los compañeros del Piazzolla, al equipo de la Secretaría de Cultura de la UTE, a esta nuestra radio UTE, la radio de nuestro sindicato. Y bueno, la próxima emisión de Cultura en Ronda va a estar la EMAD, la Escuela de Arte Dramático. Y nosotros con Frecuencia Piazzolla estamos volviendo dentro de un mes, porque todos los lunes tenemos Cultura en Ronda y vamos turnándonos los institutos de cultura. Sí, yo le quiero agradecer a los compañeros míos del delegados del cuerpo de delegado del Piazzolla, que son los que se comunican con los compañeros y bueno, y hacen que sea posible este encuentro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a despedir para este cierre con el ensamble de guitarras del Conservatorio Astor Piazzolla, haciendo justamente una obra de Astor Piazzolla.
Las escuelas hacen radio. Radio UTE hace escuela. Todos los sábados, de 15 a 17 horas, Artículo 14, con Carlos Omar Rojas y Azul.